Durante mucho tiempo hemos pensado que este mundo podía dividirse de manera infinita, y nos hemos acostumbrado a sentirlo así también de forma intuitiva. Entre cualquier par de puntos siempre existe necesariamente otro punto más. Pensábamos que el espacio era como un lienzo perfectamente liso, que no se rompía por mucho que nos acercáramos a observarlo. Sin embargo, la física nos dice que no es así. Existe una escala en la que la realidad deja de ser un simple telón de fondo y empieza a ofrecer resistencia. Existe una escala en la que el propio acto de intentar saber qué hay ahí termina destruyendo aquello que se quiere observar. Hola a todos. Esa escala recibe el nombre de longitud de Planck. Es aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 35 metros. Pero no se trata simplemente de una distancia extremadamente pequeña. Es un límite. Y lo que termina más allá no es el espacio, sino la manera en la que nos hemos acostumbrado a comprender el universo. Bienvenidos a Pangea. ¡Comencemos! Protección mediante los agujeros negros. Para observar cualquier objeto es necesario sondearlo utilizando luz o partículas. Sin embargo, las ondas obedecen una regla sencilla. Una onda no puede ver algo que sea más pequeño que su propia longitud. Por eso, cuanto más pequeño es el objeto, más corta debe ser la onda necesaria. Y cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es su energía. En las escalas habituales, esto no supone ningún problema. Pero cuando intentamos mirar demasiado profundo, la energía de la onda se vuelve descomunal y se concentra en una región del espacio extremadamente pequeña. Y es entonces cuando entra en juego la gravedad. Al intentar iluminar un objeto con semejante nivel de precisión, una cantidad inmensa de energía se concentra y da lugar al nacimiento de un diminuto agujero negro. Ese agujero negro acaba devorando precisamente la información que intentábamos obtener. En ese instante, el intento de observar el objeto no nos acerca a la verdad, sino que, por el contrario, la oculta detrás del horizonte de sucesos. En resumen, la longitud de Planck no es un límite técnico que pueda superarse diseñando algún tipo de dispositivo. Es una propiedad fundamental integrada en la propia estructura de la realidad. En otras palabras, no se trata de un tamaño mínimo, sino de el límite hasta el cual se permite la interferencia. Es como si el universo dijera, a partir de aquí el paso está prohibido, y colocara un dispositivo de bloqueo infalible, el agujero negro. Cualquier intento de atravesar más allá carece de sentido. Para ello sería necesaria una cantidad de energía tan enorme que está completamente fuera de nuestro alcance. Precisamente por esta razón, la longitud de Planck representa no solo el límite de nuestro conocimiento, sino también el de nuestras acciones. Es la frontera que marca hasta qué punto podemos interferir profundamente en el tejido de la realidad antes de que la observación misma deje de ser posible. Si tenemos en cuenta el principio antrópico, la idea de que las leyes del universo deben permitir la existencia de observadores, el papel de la longitud de Planck se vuelve claro desde una nueva perspectiva. En ese contexto, la longitud de Planck no aparece como una barrera física abstracta, sino como una condición estructural que hace posible el surgimiento de la inteligencia. Para que en el universo pueda nacer algo complejo, como la vida o la conciencia, el propio lienzo de la realidad debe ser estable. Si el espacio pudiera dividirse de forma infinita, los campos físicos, al intentar localizarse en puntos infinitamente pequeños, tenderían hacia valores infinitos. En ese caso, la estabilidad de átomos y partículas se rompería y surgiría por todas partes un caos de singularidades impredecibles. Un mundo sin un límite inferior perdería cualquier base sólida. En ese mundo no podrían existir ni partículas estables, ni átomos, ni, en última instancia, estructuras biológicas.
Desde esta perspectiva, la longitud de Planck no es un mecanismo de seguridad instalado para impedir la interferencia de civilizaciones avanzadas, sino la unidad mínima necesaria para mantener la estabilidad. La longitud de Planck garantiza que cuando la fragmentación alcanza cierto nivel, el universo resiste el colapso infinito. Para nosotros, como observadores, este límite significa lo siguiente: por más poderosa que llegue a ser nuestra tecnología, no podemos atravesar los cimientos mismos de la realidad. Es decir, el universo garantiza la posibilidad de nuestra existencia al limitar el caos mediante una estricta barrera de información, y al mismo tiempo se protege de nosotros. La longitud de Planck es la garantía de que, por más energía colosal que intentemos aplicar a su estructura, el mundo seguirá siendo reconocible, finito y lógicamente coherente. Y si dirigimos la mirada a la historia de la humanidad, con sus guerras, sus tecnologías de destrucción y su tendencia a ejercer cualquier poder que tiene en sus manos, estas medidas de seguridad ya no parecen excesivas. Tal vez la longitud de Planck no sea solo un límite físico, sino la condición necesaria para que la propia realidad sobreviva en un universo donde existen observadores inteligentes, pero peligrosos. La longitud de Planck como un bit de la realidad. En el siglo XX, la física realizó descubrimientos que nadie había llegado siquiera a imaginar. Cuanto más profundamente observamos la estructura del universo, menos puede describirse como un simple conjunto de cosas. La mecánica cuántica mostró que las partículas elementales no son pequeñas esferas, sino conjuntos de estados posibles. Es decir, una partícula elemental no es un objeto, sino información sobre lo que puede llegar a ocurrir. Uno de los físicos más representativos del siglo XX, John Archibald Wheeler, expresó esta idea de una forma extraordinariamente concisa. It from bit. Todo nace del bit. En otras palabras, no es la materia la que genera información, sino que, al contrario, incluso aquello que llamamos partículas, campos e incluso espacio, surge de la respuesta a la pregunta más básica imaginable: ¿sí o no? Es decir, de la diferencia. Y la información de la que hablamos aquí no es una metáfora. Landauer demostró que borrar un solo bit de información requiere energía. Además, Bekenstein descubrió que la cantidad de información contenida en un agujero negro está limitada por el área de su horizonte. Esto tenía un significado profundamente fundamental. Significa que en la realidad existe una densidad de información finita. Y es aquí donde la longitud de Planck deja de ser simplemente un número diminuto y se convierte en la escala mínima capaz de distinguir diferencias. Por debajo de ella, el universo ya no puede mantener físicamente la distinción entre estados. Cualquier intento de distinguir con mayor detalle requiere una cantidad de energía tan descomunal que, como resultado, la información no se vuelve más precisa, sino que desaparece más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro. En este sentido, la longitud de Planck es un bit de información del universo y el límite mínimo de las diferencias que pueden registrarse físicamente. No existe nada más pequeño que eso. Hablar de medio bit es tan absurdo como intentar definir un estado situado entre el sí y el no. Por debajo de esta escala, las diferencias no se distinguen, sino que se borran. La realidad no se vuelve más fina, simplemente deja de ser distinguible. Pensemos ahora en una comparación sencilla y clara. Imagina una pantalla. Vista desde lejos, la imagen parece suave y continua, pero si te acercas demasiado, descubres que está formada por píxeles individuales. El hecho de que no puedas ver nada más pequeño que un píxel no se debe a que la imagen sea de mala calidad. Es porque, sencillamente, no existen píxeles más pequeños. La longitud de Planck es, por así decirlo, el píxel de la realidad. No es un fragmento de materia, sino el marco mínimo dentro del cual las diferencias aún pueden existir. Por encima de esta escala, el universo se percibe como algo suave y continuo. Pero si intentamos acercarnos aún más,
La propia estructura del espacio-tiempo deja de poder sostener una mayor resolución. En este sentido, la longitud de Planck es un bit de la realidad, el volumen mínimo en el que todavía puede decirse que esto y aquello son distintos. Por debajo de ese límite, las diferencias se borran debido al ruido cuántico, la gravedad y las fluctuaciones del propio espacio-tiempo. Es importante subrayar que esto no significa que el universo sea una computadora o una simulación. Lo único que esto indica es algo muy simple, que cualquier mundo físico tiene necesariamente un límite de resolución. La longitud de Planck no es una restricción tecnológica ni una consecuencia de nuestra fragilidad. Es una propiedad fundamental inherente a la propia realidad. No hay espacio disponible en el disco. Si continuamos con la comparación entre la escala de Planck y los píxeles, este límite del píxel actúa para la realidad con otra restricción inevitable. No existe solo para evitar que alguien destruya el universo, sino porque es un requisito indispensable para que el universo pueda existir en primer lugar. Si no existiera una escala mínima o una resolución mínima capaz de distinguir diferencias, en cualquier región del espacio podría acumularse una cantidad infinita de información. Las diferencias se volverían infinitamente finas, los estados se dividirían sin cesar y las magnitudes físicas perderían toda estabilidad. En un mundo así no podrían existir ni partículas, ni campos, ni relaciones de causalidad, porque absolutamente nada sería capaz de permanecer en un estado determinado. El límite del píxel resuelve este problema de manera radical y elegante. Le otorga a la realidad una resolución finita. No hay un aún más pequeño, ni un casi. Ahí es donde todo termina. Del mismo modo que no existe medio píxel en una imagen, tampoco existe medio bit. Es como intentar dar una respuesta a medias a una pregunta que solo admite un sí o un no. No se trata de una limitación técnica, sino de una condición lógica. Gracias a la existencia de este límite, la información no se concentra de forma infinita, la causalidad no se vuelve infinitamente frágil y las leyes no caen en contradicciones internas. La realidad se mantiene como un sistema coherente consigo mismo. La complejidad está permitida, el colapso lógico no. En este sentido, la longitud de Planck no es un muro ni una prohibición. Es el paso mínimo a partir del cual pueden surgir las diferencias, formarse las estructuras y producirse los acontecimientos. Precisamente por eso, este límite es tan fundamental. No bloquea el conocimiento, lo hace posible. No limita la física, la protege de caer en lo absurdo. La longitud de Planck no es el punto en el que el universo dice prohibido el paso, sino el punto en el que dice más allá de aquí ya no hay nada que distinguir. Un error de descripción, no una propiedad del mundo. Cuando en las ecuaciones físicas aparecen el cero o el infinito, eso no significa que estemos ante un estado extremo de la realidad. Es una señal de que el modelo que se está utilizando ha sobrepasado su límite de validez. No indica una propiedad de la naturaleza, sino una incoherencia en la forma de describirla. El volumen cero y la energía infinita pueden parecer casos límite lógicos dentro de las matemáticas, pero la física no es matemática. En física, cualquier magnitud debe estar ligada a distintos estados, es decir, a información. El cero implica que no existe ninguna diferencia. El infinito implica la exigencia de distinguir una cantidad infinita de estados dentro de un espacio finito. Ninguna de las dos cosas es compatible con una realidad que posee una densidad de información finita. Cuando las ecuaciones de la relatividad general conducen a una singularidad con volumen cero y densidad de energía infinita, eso no significa que tal punto exista en la naturaleza. Significa que la teoría ha entrado en una región en la que ya no es válida. Está planteando una exigencia físicamente imposible, comprimir una cantidad infinita de diferencias en un punto sin extensión espacial.
La longitud de Planck cambia este marco de manera fundamental. Introduce una escala mínima en la que las diferencias pueden identificarse y fija un límite por debajo del cual la propia idea de más pequeño pierde todo significado. Si en la realidad existe un píxel mínimo, entonces el volumen cero es tan imposible como la existencia de un píxel de tamaño cero. Y si existe una densidad máxima de información, la idea de una energía infinita contenida en un volumen finito no es un escenario físico, sino un error lógico. Desde este punto de vista, las singularidades no son entidades extrañas ocultas en el interior de agujeros negros o en el origen del tiempo. Son el límite de aplicación de nuestros modelos. El punto en el que intentamos seguir dividiendo o amplificando algo que ya no puede dividirse ni amplificarse más. En otras palabras, el límite de Planck no prohíbe el cero o el infinito, simplemente los vuelve carentes de sentido. Por eso, cada vez más, las teorías de la física moderna consideran el cero y el infinito no como propiedades del mundo, sino como huellas de preguntas mal planteadas. La realidad no tiene la obligación de responder a preguntas formuladas en un lenguaje que carece de palabras para describir conceptos o fenómenos desconocidos. En este sentido, la longitud de Planck es el punto en el que nuestras descripciones se detienen y evita que se transformen en absurdo. Aquí reside el significado profundo de la longitud de Planck. No solo protege la estructura del espacio, sino también la coherencia lógica de la física. Si este video te ha parecido interesante, dale like y compártelo con tus amigos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!